Muy bien, buenos días a todos. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes en este seminario que estamos organizando dentro del marco de un proyecto que se denomina TANICU, que estamos pues desarrollando desde la Universidad Autónoma de Yucatán con la colaboración de otras instituciones. En este caso, este seminario tiene una colaboración por parte de estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradezco mucho pues, la presencia de todos ustedes. Hoy tendremos dos charlas. La primera de ellas es sobre el proyecto TANICU, que es el marco dentro del cual se desarrolla este seminario. Y posteriormente tendremos una segunda charla donde hablaremos un poco sobre la violencia infantil desde un enfoque utilizando minería de datos. Agradezco mucho pues, la presencia de los expositores y comenzamos. Primero que nada, pues agradezco mucho a la doctora Reina Faride, quien es la que inicia esta serie de charlas. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días, un gusto. Muchísimas gracias al doctor Víctor Hugo Domínguez. Ha sido un compañero muy activo y sobre todo solidario en la causa de las infancias a través de la tecnología. Y bueno, muy agradecida también como de poder colaborar siempre de forma activa. Entonces, bueno, para comenzar, solamente si pudieran confirmarme que se visualiza la presentación correctamente. Perfectamente. Excelente, muy bien. Bueno, el marco de referencia inicial que voy a presentarles, este trabajo en colaboración también del doctor Víctor Hugo Menéndez Domínguez, es justamente el proyecto TANICU que nosotros empezamos durante la pandemia, una colaboración pensando en el planteamiento de que las infancias tenían retos importantes y que justamente en el acceso a justicia, estos retos tendrían que ver con contextos de violencia. Entonces, es la presentación de una iniciativa tecnológica orientado a soluciones digitales con alto impacto social, ¿no? De entrada, un antecedente importante que me gustaría como compartir para entender cómo estas iniciativas finalmente también presentan soluciones. Y es que identificamos dentro de un servicio de atención psicológica, dentro de un escenario que se llama UNIVIC, que es la Unidad Universitaria de Clínica e Investigación Victimológica, aquí en la Facultad de Psicología de la UADY, pero también colaborando con muchas otras instancias de justicia como la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Poder Judicial y la Procuraduría de Protección de las Infancias, que este caminito de acceso a justicia de niñas, niños y adolescentes presentaba especiales retos, si bien en casos de adultos esto es un tema, es un reto. En temas de infancia sabían desde el primer contacto hasta la forma en que se hacían las preguntas, la demora que esto implica, también cuán adaptado es este proceso considerando cuestiones amigables, ¿no? Y habían como tres temas como importantes, ¿no? Es la naturaleza de cómo se experimenta traumáticamente este camino de justicia, también cuando los niños por miedo ocultan o silencian cosas porque pues la experiencia de un sistema de justicia adulto significa contar lo que pasó, decírselo a múltiples personas, que múltiples personas te lo pregunten diferente. Y al final, historias, que tiene que decirse así, historias donde esto ocurre dentro de las familias. Por tanto, hay una especie de acomodación a ese abuso y le llamamos es una pseudoadaptación. Parte de las grandes enseñanzas que hemos tenido en muchos años de experiencia, más también de 20 años en la unidad, es que tardan mucho los procesos, cosas que no se pueden controlar y que este camino es largo. Entonces, dentro de una agenda también de infancia, una agenda de política pública, empezamos una especie de movimiento que se llama Tribunales Amigables para Niñas, Niños y Adolescentes.
encontramos como esta conexión en donde podíamos crear condiciones y aquí se empiezan a empalmar tanto el sistema de justicia. Dos, el trabajo interdisciplinario, incluyendo ciencias sociales como ciencias más exactas, programación, diseño, ¿no? Comunicación también social, criminología, derecho, ¿no? Pero en donde la herramienta tecnológica podría ser una herramienta accesible considerando los pasitos que tenía que dar el niño y la niña y creando materiales psicoeducativos que fueran interactivos. em, Porque precisamente permitían acceso a uno, sensibilizar de mayor forma este proceso de camino a la justicia. De hecho, esta es una metáfora que hemos utilizado mucho en tribunales amigables, el camino de justicia, y que visualmente, comunicativamente y a través de personajes que tienen su propia identidad, esto fuera mucho más acompañado, sensible y adaptado. Como referencia mínima, contarles de este contexto es importante porque así entendemos cómo las ciencias de la computación, la programación, el mismo diseño, entendiendo contextualmente el problema, son mucho más eficientes para desarrollar interacciones, ¿no? Y programaciones que alcancen a las personas y que esto socialmente sea relevante. Identificamos 12 momentos de victimización secundaria, que eso significa que son esos como mínimos 12 momentos en los que pueden transcurrir de 4 a 5 años en un estándar mínimo, desde donde los niños relatan, donde lo revelan en la escuela, eh, pasan un caminito por la Fiscalía General de Justicia, luego hay un expediente que es esta franjita, digamos, roja de la conexión entre escuela, diferentes instancias como Fiscalía, la Procuraduría, hasta el hecho de llegar aquí en los tonos morados a el Poder Judicial, que es donde se hacen las sentencias. Entonces, este camino es largo. Podemos darnos cuenta que si una niña o niña empieza y relata algo, le cuenta por primera vez a alguien a los 5 o 6 años, si dura 4 o 5, pues pueden llegar casi a la prepubertad. Y el estándar general es que no se les explicaba a los niños, no había materiales didácticos, no habían medios tecnológicos, etcétera. Y a lo largo de estos 5 años se han desarrollado, pues, toda una metodología que, bueno, hoy por hoy a través de esta colaboración con la Universidad también Autónoma de Aguascalientes, pues está, digamos, siendo redondeada con la posibilidad de un marco, ¿no? De una metodología para desarrollar juegos serios, ¿no? Para alcanzar el objetivo último, que es acompañar de forma más sanadora, adaptada y sensible a estas infancias que han sido víctimas de violencia. Bueno, aquí un poquito una de las imágenes. Vale la pena decir que desde que empezamos a trabajar en conjunto, Facultad de Matemáticas, liderado por el doctor Víctor Hugo, y una servidora con equipo de psicología, derecho, trabajo social, lo que empezamos a hacer es esta conexión entre, bueno, cómo son estas realidades en el sistema. Y bueno, acá hay una imagen en donde está la fiscalía, digamos que es una versión diseñada de cómo se ve y hay personajes, ¿no? Tito, el jaguarcito que le llamamos, e Itzel, que es uno de los personajes. Ahora hay también, bueno, otros personajes, pero es Itzel y Juanito, que son dos niños que enfrentan como retos. Y entonces ellos van conociendo el sistema de justicia de formas que son no solo amigables, como lo decía inicialmente el proyecto, sino que también como muy sensibles a la forma que debe ser explicado esto y cómo debe ser interactuado. Parte importante
en este proyecto de tribunales amigables ha sido precisamente las figuras, ¿no? De cada personaje, ¿no? Y están desde la persona juzgadora, los asesores y asesoras jurídicas, profesionales de salud mental, la policía, el personal médico que ha resultado como crucial, personas de confianza como son predominantemente mamá, pero también están las abuelas, los magistrados, las personas que cometen esos delitos que son señalados como imputados o inculpados, ¿no? Las infancias, ¿no? La figura de la abogacía, que es como la persona que defiende, ¿no? El Ministerio Público, la trabajadora social. Y en ese sentido, estos elementos tecnológicos tienen también sus propias guías y manuales muy vinculadas a las buenas prácticas que se hicieron en una agenda muy grande de política pública que fue desde el 2023 hasta 2025. Bueno, fueron como 2 años y medio de políticas públicas donde se desarrolla un modelo estatal de atención y un estándar estatal de entrevista de escucha especializada con su guía de acompañamiento médico. Siempre hemos estado como haciendo todo un movimiento porque a nivel nacional no existe otra práctica como la que se ha desarrollado a nivel tecnológico como esta plataforma. Y parte como de sus elementos, que ahora voy a compartir algunos, es precisamente cuidar diferentes momentos de la participación de los niños. Esta es una palabra clave, esa participación, cuidando que esté respetando el interés superior de la niñez, que tenga este enfoque de justicia sanadora o terapéutica. Entonces, todo lo que hacemos todos en cada uno de estos momentos críticos que les compartía, con sus recursos, con sus materiales, están orientados a precisamente forjar un set psicológico para una participación mucho más sanadora. Y bueno, en ese sentido, se han diseñado espacios, por ejemplo, donde, voy a mostrarlo en imágenes, explicarle a los niños cómo son las salas, ¿no? Y esto está desde una ética del cuidado. Entonces tenemos una guía de garantías donde justamente se ha trabajado en que en la plataforma esté automatizada, que este protocolo de entrevista de escucha esté en imágenes para los niños explicada, una guía de preparación médica donde hay escenas donde los niños ven lo que el médico hace. Una experiencia que puedo compartir es que en casos reales, cuando los niños llegan y van a hacer sus exploraciones médicas, los niños lloran mucho porque creen que el médico o la médica les va a inyectar, les va a sacar una aguja y los va a inyectar y entonces los niños lloraban. Entonces es importante que esta plataforma tiene un apartado de la exploración médica, explicándoles dónde los niños y las niñas, bueno, ahí lo que se va a hacer es buscar, intentar cuidar que su cuerpecito esté sano. Entonces, esa exploración tiene una finalidad de cuidado. Y bueno, también dentro de estas herramientas, o sea, está la plataforma y están precisamente todos los recursos que la acompañan y la ha hecho pues muy completa, ¿no? Aquí vemos pues una imagen de todo lo que se ha desarrollado. Por ejemplo, este personaje llega con la psicóloga y Tito el Jaguarcito le va explicando, ¿no? Qué pasos ocurren en el camino de justicia para las infancias. También hemos piloteado mucho contenido, imágenes, interacciones, usabilidad. Todo este proceso hace muy completo, digamos, todo el modelo de intervención, todos los recursos, la plataforma interactiva. Y bueno, en agosto del año pasado, bueno, ya en un planteamiento que nos permitiera hacerlo mucho más inclusivo, presentamos una propuesta en la Secretaría de Ciencia y Tecnología que fue aprobada, que ya es el proyecto TANICU, que en maya significa
mi voz presente. Digamos, tiene varias acepciones, pero Taniku significa mi voz presente porque justamente lo que ha ocurrido es la invisibilidad de las infancias con sus cuidados necesarios para que la experiencia no sea nuevamente traumática, ¿no? Una hay un equipo atrás, bueno, muchos están aquí, pero también para las personas que no conocen el proyecto y se quieren animar a participar, bueno, pues todo este equipo ha sido un equipo altamente creativo, innovador, de carácter interdisciplinario. Y recientemente en la FILEI también se ha piloteado, por ejemplo, en grupos ya del Instituto de las Mujeres, en la misma fiscalía, y estamos ya por, en junio, ¿no? Trabajar con un grupo de más de 200 personas, 230 personas de diferentes instancias de justicia para darle ya como, vamos a decir, el despliegue absoluto a la plataforma y ya incluso de diferentes estados de la República. El proyecto, la intención tiene es que, bueno, de Yucatán para el mundo, ¿no? Bueno, decirlo de alguna manera en la que sea un recurso accesible, es gratuito. Y bueno, hay todo un respaldo y sobre todo una fundamentación del por qué este tipo de recursos sería muy importante. En realidad es como para la finalidad última de que sea muy amortiguado. ¿Por qué? Porque hay incluso a nivel legal, a nivel pues internacional, la misma Corte Interamericana se pronunció en un caso de Nicaragua donde dice hay riesgos de que los niños sean expuestos sin cuidados. Y bueno, hoy por hoy la tecnología ha sido una maravillosa herramienta. Ya no solamente son los profesionales que hacen ese trabajo, sino que encontramos en la tecnología bien diseñada, bien pensada, una serie de recursos importantes. Y bueno, ya también como para ir acercándonos como al final, ¿no? De esta presentación es que hemos tenido presentaciones de la plataforma desde el 2023 en formaciones especializadas donde ha estado la Fiscalía, el Poder Judicial, y pudimos lograr una participación en esta agenda de política pública muy importante de la plataforma en donde incluso hemos alcanzado un número sobre todo como de socialización, incorporación, de ir validando la plataforma y bueno, prácticamente hoy por hoy pues está lista y lo que ahora sigue es todo su diseño inclusive adaptado a población de lengua maya, ¿no? Con ciertas características y evolución de las actividades interactivas, ¿no? Estos son ejemplos de las salas de juego, de los espacios psicológicos. Aquí en esta sombrita, bueno, el equipo muy creativo siempre ha hecho que los objetos se muevan, ¿no? Que las niñas y los niños desde la pantalla pueden mover a la psicóloga y ponerla en la sombrita, ¿no? Toda esta plataforma de tribunales amigables y ahora en tránsito de Taniku, que es una segunda plataforma con ya videojuegos, eh, acompasa acá en Yucatán algo que se llama sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad y bueno, pueden observar. Por ejemplo, aquí hay es un ejemplo de una de las salitas. Están hechas por la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia y también con Aval y UNICEF, que tiene espacios de tránsito, espacios de espera y la sala de escucha. Entonces, la plataforma está empezando a ser utilizada para preparar a las niñas y los niños. Es decir, todas estas imágenes tienen una interacción. Adicionalmente, hay 15 juegos que son interactivos. Estos 15 juegos desarrollados por vinas muy talentosas de ciencias de la computación también.
y programación, en donde hay desde ruletas de las emociones, donde hay laberintos, donde tienen el reto de evitar, por ejemplo, a personas que pueden representar un riesgo, donde está explorar el tribunal, ¿no? Entonces, todos estos juegos interactivos, bueno, tienen la finalidad de preparar a los niños, pero muy importante, algo que consideramos hoy por hoy en el movimiento de infancias, que es un movimiento como Paso en Mujeres, es algo que tenemos que hacer mucho más constante, más fuerte, porque las estadísticas no mienten y nos dicen que las infancias en nuestro país y en el mundo están sufriendo mucho. En particular en nuestro país hay una estadística brutal de exposición a la violencia de niñas y niños. Por lo tanto, este trabajo para todo el equipo que está representa más allá de un proyecto, es una causa que requiere gente que movilice, ¿no? Que aporte para hacer un mundo más seguro y espacios para niñas y niños que han sufrido algo mucho más sanador porque todo cuenta. Y bueno, aquí está la guía de preparación médica que corresponde precisamente a este escenario, ¿no? De Explora el Tribunal. También hay una interacción. Este fue uno de los escenarios de más reto porque la exploración médica por sí sola es invasiva. Hay para los niños significa también desprenderse de sus sopitas, pero hay que explicárselos y siempre cuando empiezas con una estructura mucho más amigable, los niños tienen disposición. Por ello, además de estos recursos, tenemos manuales de usuario, manuales de preparación psicológica procedural y los profesionales que tienen que prepararse en el uso de ellas, ¿no? Bueno, parte de los recursos iniciales es que en las entrevistas forenses o entrevistas de escucha especializada está algo que se llama identificación anatómica y bueno, este recurso que son partes públicas y privadas nos ha permitido también hacer esto mucho más limpio, más eficiente, ¿no? Sin el temor de las niñas y los niños a una exposición. Y bueno, hay y también unos talentosos egresados de la Facultad de Matemáticas, entre ellos, bueno, Daniel, que ha estado también muy cerquita del proyecto, que han desarrollado este juego que es Roboto Camina a la Justicia, que ya justamente tiene toda la interacción. Aquí van a ver, a lo último dice 3 exploración, está esta salita de audiencia para personas en situación de vulnerabilidad y que entonces es todo un videojuego interactivo que permite, ¿no? Pasar de etapas, que permite a los niños establecer retos, pero bueno, son videojuegos mucho más interactivos y permite ya hacerlo de una manera en la que pone como pie para los retos cognitivos, pero también lo hace como muy atractivo, ¿no? Y afianzamos conceptos muy importantes en su camino de justicia. Finalmente, no todo esto está hecho. Aquí yo creo que se cumple todo el deseo de cuando estamos en los foros académicos y decimos que la transdisciplina es una aspiración. Yo creo que este proyecto lo cumple. Ha sido algo que se ha dado como muy naturalmente porque la naturaleza del trabajo tiene que ser así, pasar de un lenguaje a veces psicológico de lo que queríamos que fueran estos recursos a lo que han hecho maravillosamente el equipo también de matemáticas, junto con la retroalimentación del doctor Víctor, lo que en creatividad se ha podido desarrollar, pero también en la múltiple devolución de todas las áreas, también la legal, también criminología, ¿no? Cómo se ha empalmado justamente ha sido como buscar que se cumpliera esta aspiración y creo que el trabajo ha sido realmente transdisciplinario, donde
hemos aprendido mucho de tecnología, pero también los de tecnología han aprendido mucho del sistema de psicología. Entonces, hemos hecho una combinación como idónea para este trabajo y al final con esta fuerza social de alcanzar una realidad que es acceder de mejores vías a niñas y niños al sistema de justicia. Y bueno, cerrando un poquito, que esta idea de la justicia que sea sanadora fue desarrollada en los 80s como una forma de pensar que todos los juzgados sean como agencias psicológicas, pensando en que esta justicia sanadora siempre eh, implica, ¿no? Adaptar, que sea terapéutica, que sea restaurativa y que proceduralmente se hagan esos ajustes razonables pensando en qué necesitan niñas y niños para atravesar de principio a fin. O sea, si 4 años van a estar en cierto contacto, bueno, ¿cuáles son las vías? Y sin duda, eh, creemos que ha sido como una buena práctica que, bueno, busca expandirse. Cierro resultados de un estudio con la Suprema Corte que se hizo, preguntamos a 33 casos de niñas y niños en sistema de justicia familiar que interactuaban con el sistema de justicia, lo que más les servía de si es que me den un trato amable. Me sentí en confianza cuando las personas que interactuaban conmigo me daban información suficiente, me trataban explicándome las cosas, esto en términos generales me refiero, cuando las personas eran amables y cuando era así, para los niños la experiencia era positiva. Y bueno, les comparto dos de los dibujos porque era a través de una metodología igual que era eh, pues muy amigable, ¿no? Entonces decían lo que más les gustó, también lo que menos les gustó y bueno, pueden ver ahí cuando su participación informada, cuando era informada y sensible, para los niños era mucho más grata. Y esto es parte esencial del objetivo de este proyecto. Pues nada, agradecer mucho al equipo de tribunales amigables y Tanicú, todo el gran equipo que se ha formulado en este tiempo para acompañar de forma muchísimo más sensible a las infancias. Pues quedó atenta a preguntas. Muchísimas gracias.